Como se lo habíamos anticipado, nos visita el ingeniero André Reis Fialo de la consultora AGKF, Ingeniería de Curitiba, Brasil, vinculada al Sistema Integrado de Transporte Metropolitano en la provincia de Misiones, afectando a las ciudades de Posadas, de Garupá y de Candelaria. De hecho, ha sido el creador de este sistema en Curitiba, que es la antesala, la previa de lo que se ha implementado aquí en la provincia de Misiones y también, de hecho, quien tiene una vinculación directa con este proyecto aquí en la provincia de Misiones. Muchas gracias por visitarnos, por estar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias por participar y poder exponer un poco más de qué es el proyecto y cuáles son las próximas etapas del proyecto, ¿no? ¿Esta visita es regular? ¿Habitualmente toman contacto con las autoridades para analizar el servicio, cómo está funcionando el sistema? Sí, el sistema empezó su planificación en 2005, implementamos la primera etapa en 2007 y estamos preparando la siguiente etapa, que es la estación 40, que va a ser en el próximo año. Entonces regularmente estamos aquí en contacto con las autoridades para preparar las próximas etapas, ¿no? ¿De cuántas etapas estamos hablando? ¿Cuál es la definición del proyecto? A principio serán 4 etapas, ¿no? Estamos ahí armando la siguiente, es toda el área de abragencia de la estación 40, ¿no? Junto a la terminal terrestre. Nosotros le llamamos a una reflexión de los televidentes recién que hagan memoria de lo que era el transporte de Posadas antes de la implementación del sistema integrado de transporte. ¿Cuál es la principal virtud que tiene este proyecto en una ciudad que ya tiene muchísimos habitantes, que ya empieza a movilizar muchísimos habitantes día a día, hora a hora? ¿Cuál es el eje fundamental y su mayor virtud? Bueno, son algunas características del sistema que se está implementando en 140 ciudades en el mundo, que es un sistema integrado con corredores de transporte, con prioridad de circulación al transporte público. Entonces, ese modelo básicamente objetiva ahorrar tiempo a los pasajeros, o sea, que sea un transporte rápido, que tengan líneas directas con vehículos más grandes, porque la ciudad está creciendo, la demanda de pasajeros de transporte público está creciendo, y también proponer e implementar la integración, o sea, una persona que vive en cualquier lado de la ciudad pueda desplazarse para otro lado con un pago de un solo boleto en un tiempo lo menor posible, ¿no? Entonces son las dos características, integración y los tiempos de viaje. ¿Qué incidencia tienen factores externos al propio proyecto, al propio sistema? Como por ejemplo el tránsito. ¿Qué factor cumple cuando el tránsito no es todo lo ordenado necesario como para poder cumplir con lo que establece el proyecto ideal? ¿Ustedes trabajan también en eso? ¿Hay un asesoramiento al respecto? Sí, la parte de circulación, de tránsito, es clave para el proyecto porque necesita tener espacios reservados para el transporte público, exclusivos para la circulación del transporte público. Muchas ciudades están implementando este mecanismo para garantizar que miles y miles de pasajeros cumplan con los tiempos de viaje. Le pregunto porque el que está en la parada está por ahí sacando cuenta de si tenía que venir a las 1:30 y son menos 25. A veces puede también incidir en esto también, me decía, están trabajando, digamos, ¿no? Sí, los tiempos de viaje son muy importantes en ese proceso. Entonces la propuesta es incrementar y ampliar los espacios que llamamos de carriles exclusivos para el transporte público, ¿no? Aquí en Posadas, una primera experiencia en el centro, en Ayacucho y Junín ya están funcionando los carriles exclusivos. Se propone ampliar esto para otras vías como Rivadavia, Buenos Aires y Uruguay, para exactamente eliminar ese problema. Las zonas más conflictivas, digamos, ¿no? Sí, las zonas de tráfico más importante, y a donde los colectivos pueden estar atrapados en el tráfico, embotellados, y eso es un mal indicativo para el sistema. ¿Y en qué etapa estaría incluida esta ampliación de estas nuevas arterias? Estamos proponiendo ya para esta segunda etapa. Entonces, en este año, en el próximo año, la previsión es que en 2015 la estación 40 esté funcionando
y estos nuevos carriles estén operando también. ¿Y cómo se ve un sistema integrado de transporte de acá, no digo a 5, a 10 años, cuando cada vez la expansión de Posadas, inclusive ya están vinculadas a Candelaria, Garupá, Posadas, ya son casi una misma cosa? ¿Cómo nos imaginamos o cuál es la proyección de acá a 10 años? Cuando, por ejemplo, hay un barrio de Temeguazú, no sé si ha tomado conocimiento, que va a tener 60.000 personas que constantemente van a necesitar del transporte. ¿Cómo vemos esos próximos 10 años aproximadamente? Por el tamaño de Posadas, se puede imaginar que la población y la demanda de pasajeros va a crecer muy rápido. Y entonces es necesario prever, planificar antes, ¿no?, previamente, estos mecanismos para garantir el transporte público. Una ciudad de mediano porte para grande porte no puede depender de los vehículos privados para que la gente se desplace, haga sus viajes. Tiene que ser a través del transporte público. Entonces, la idea es priorizar la circulación del transporte público, garantizar estos espacios, porque más y más gente necesita tener un transporte público de buena calidad y de tiempos bajos de viaje. Respecto al transporte particular, ¿cómo ve a Posadas? ¿Son un tanto reticentes a prescindir del auto propio para ir al transporte? Comparándolo con Curitiba, por ejemplo, ¿qué observación hace de eso? No, en todo lado, en Latinoamérica, en todas las ciudades, de punta a punta, se va a ver lo mismo, ¿no? La gente le gusta mucho su vehículo privado, pero en la práctica no va a valer mucho la pena seguir dando vueltas en las manzanas para encontrar un espacio para estacionar. Esa tendencia va a ser cada vez más crítica, ¿no? Esto es un fenómeno que pasa en todo lado. Una ciudad que crece de los 300.000 habitantes hasta los 1 millón de habitantes, esto va a complicar más. ¿Qué porcentaje de habitantes debería utilizar desde el ideal de ustedes, desde el proyecto ideal, si me lo puede replicar inclusive con Curitiba, debería utilizar el transporte de pasajeros? Imaginamos como una meta que 60% de la gente que se desplaza en la ciudad, dentro de la ciudad y del área metropolitana, de preferencia tenga que utilice el transporte público, para que sea un tránsito más organizado y la gente pueda trasladarse de su casa a su trabajo, al centro, de una manera segura y garantida, ¿no? En los vehículos privados es imposible, ninguna ciudad va a lograr que la gente tenga espacio para estacionar y llegar al centro sin embotellamientos o nada. O sea, se necesita priorizar que la mayoría de la gente utilice el transporte público, así como se ve en los países de primer mundo, ¿no? La gente tiene su coche privado, pero para transportarse a su trabajo utiliza los sistemas de transporte público. ¿Y en Curitiba cuál es la experiencia en cuanto a esos porcentajes? El ideal me decía el 60%, y en Curitiba, ¿por dónde estamos en esos índices? No estamos muy lejos de eso, unos 50% por ahí. No es el ideal, pero porque el sistema funciona muy bien, tiene 5 corredores que funcionan bien, entonces se logra llegar cerca. ¿Se podría prescindir en una primera etapa del ingreso de autos particulares a la zona céntrica, al microcentro, después ir sacándolos un poco más hacia la periferia, los autos particulares? ¿Es viable, es compatible con el sistema o ustedes no tienen absolutamente nada que ver con, más allá de que es una competencia de la municipalidad, digamos? No, seguramente todas las decisiones son del gobierno, ¿no? Pero a medida que se complica este funcionamiento del tráfico de los vehículos privados, las ciudades normalmente empiezan a hacer restricciones al acceso y circulación de vehículos. Podemos dar muchos ejemplos, desde Europa hasta São Paulo. Se limita los números de los vehículos, se puede cobrar peajes para entrar en el centro, limitar los horarios que se permite en función del conflicto de tráfico. Eso es una decisión local, ¿no? Y depende de la crisis, vamos a decir, el caos de tránsito. Cuanto mayor el caos, más restricciones se necesita hacer a los vehículos privados. Y se necesitan implementar mecanismos para garantir que la gente pueda llegar al centro con transporte público. Un vehículo, un colectivo lleva 100 personas, un coche lleva una persona, un con a dos, es muy poca gente, entonces
tiene que priorizar la mayoría de la gente. Entonces, es así la política. Ahora, la decisión es siempre local y depende de la aceptación de la población. Normalmente la población rechaza cualquier restricción de uso de su vehículo, pero a futuro no hay mucha alternativa, no hay como implementar nuevas calles, nuevos corredores, eso es imposible. Entonces hay que priorizar el transporte público. Y en eso están trabajando ya con el proyecto y ahora profundizando nuevas etapas. Sí. Ha sido muy amable por visitarnos, es un placer, es un orgullo que esté compartiendo con nosotros esta mesa. Creador del Sistema Integrado de Transporte en Curitiba, quien fue el artífice del diseño que ya es una realidad en la zona metropolitana y que todavía tiene muchas instancias para llegar al ideal en su desarrollo. Muchas gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Muchas gracias. Momento de hacer una nueva pausa, 34 minutos.